Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Estamos viviendo una corrida, así con todas las letras, una corrida cambiaria promovida por el gobierno y financiada por el gobierno. Ahora van a ver, no lo digo yo, también lo digo yo, es lo que pienso permanentemente, pero lo acaba de escribir en un informe Emanuel Álvarez Sagis, que es el ministro de Economía que hubiera querido en este momento Alberto Fernández. Y le dijo a Alberto Fernández, no, pero en estas condiciones no hay posibilidades, es una locura. Pónganse de acuerdo qué quieren hacer y después vemos si hay posibilidades de tener un ministro de Economía en la Argentina. Ahora van a ver el informe lapidario que hace unas horas acaba de circular Emanuel Álvarez Sagis. Una corrida financiada por la política monetaria, el Banco Central, lo que vengo diciendo permanentemente. Pelle no entiende dónde está parado el presidente del Banco Central, no entiende lo que está pasando en la economía argentina, ni en la parte monetaria y cambiaria, ni en la economía real. La política fiscal y la política. Esto insólito que pocas veces se ha visto. Es decir, se ha visto gobiernos totalmente desconcertados ante una corrida cambiaria y una aceleración inflacionaria. Le ocurrió al anterior gobierno, en otro nivel. Lo que no hemos visto es que las medidas del gobierno, o las no medidas del gobierno, mejor dicho, financien la corrida cambiaria y la impulsen, la promuevan. Como dice Álvarez Sagis, y ahora les voy a explicar de qué se trata. Esa situación genera una situación que es muy difícil de determinar, que es dónde termina esto, cuál es el techo del dólar, cuál es el nivel de la inflación en los próximos meses, si antes no sabemos cómo está marcada la cancha, si antes no sabemos cuál es la política económica. Una corrida promovida por el propio gobierno. Y ahora voy a contar por qué. Porque acá hay una corrida que está financiada por la política monetaria del Banco Central, de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Hay una corrida que tiene un impulso grande en la política fiscal de los últimos 6 meses, que ahora Batakis dice, ¿qué me dejaron? Era todo mentira lo que decía Guzmán del ajuste y de las cuentas ordenadas con el FMI. Le está diciendo a todos en privado que tiene un desastre desde el punto de vista fiscal. Y nosotros veníamos diciendo, ojo que el gasto público creció en términos reales en el primer semestre del año 12% y el FMI te está exigiendo la segunda parte para que no se desbande todo, un plan de estabilización donde vos hagas un ajuste fiscal, es decir, que todas las partidas, empezando por la obra pública, pero todas vayan por detrás de la inflación. Y hay una corrida cambiaria con el dólar en este momento en cuanto el dólar blue en 340. 340, 343. Y el dólar contado con liquidación, los dólares financieros alrededor de 330 pesos. No importa, estos niveles de dólar son niveles de dólar de crisis total. ¿Puede seguir? Sí, claro que puede seguir. Hay recorrido, ahora van a ver los cálculos que hacemos todos los economistas respecto a los pesos que hay en esta economía contra las reservas del Banco Central. Si vos no generás y marcás la cancha este fin de semana, y la situación puede ir a una espiralización, puede ir a cualquier nivel. Ahora, vuelvo a lo que dice Álvarez Sagis respecto a las responsabilidades. Y después voy a dejar la responsabilidad política. Cuando hablamos de la responsabilidad política es el hecho inédito también que asume una ministra de Economía, que no termina de hacer pie, que no tiene programa económico, que todavía está revisando qué hace. Algunos le dicen, cercanos a Cristina, pero con conocimiento técnico, hay que hacer un programa de shock, como le acercaron la propuesta, programa de shock, fiscal, monetario y cambiario, todo junto. Alguien que fue exfuncionario de Cristina hasta hace muy poquito, pero que hoy no está en el gobierno. Otros dicen, no, ¿qué vas a hacer? Deja que Batakis es Alberto Fernández, que vaya a lo que tenga que ir. Y otros dicen, bueno, claramente lo que tenés que salir es de esta dinámica y se tienen que poner de acuerdo y tiene que aparecer
una ministra de Economía o un ministro de Economía o quien sea que tenga el apoyo político, no solamente del presidente, sino también de la vicepresidenta. Ahora, voy a leer el informe de Álvarez Agis, voy a necesitar los anteojos porque si no, no llego. Dice Emanuel Álvarez Agis, a ver si tenemos una foto de Álvarez Agis para mostrar, para que lo conozcan, fue viceministro de Economía de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, hoy es consultor económico, privado, con empresas, con bancos, y Alberto Fernández quería que fuera su ministro de Economía al inicio del gobierno, le dijo que no, lo fueron a buscar ahora en medio de la crisis de ese fin de semana, cuando Guzmán le cuelga los botines y se va y les pega el portazo, y en la desesperación lo van a buscar y les dicen, nada, en estas condiciones, si ustedes no se ponen de acuerdo en términos políticos, es imposible hacer política económica. Ahora, lo que quiero mostrar es que más allá de eso básico, que si no generás confianza es imposible hacer política económica, pues muchísimo más difícil y en este contexto impracticable hacer política económica en la Argentina, y la confianza tiene que ir básicamente de que haya una coalición política que vaya hacia el mismo lado. Quiero mostrarles ahora, este es Álvarez Agis. Quiero mostrarles por qué Álvarez Agis dice, y yo coincido, que desde el punto de vista también técnico, el Banco Central, el Ministerio de Economía, están financiando la corrida cambiaria. Y ahí hay una responsabilidad también en la ineptitud, fundamentalmente de la política monetaria y cambiaria del Banco Central, de lo que está ocurriendo con el Banco Central, que está efectivamente potenciando, impulsando la corrida cambiaria que estamos viviendo. Está hablando el presidente Alberto Fernández. A ver qué dice el presidente. Gobernar parece que es todos los días al mediodía hacer un acto, inaugurar, qué sé yo, la cintita, hablar de las obras de acá y de allá y abstraerse de la realidad. Parece que eso es gobernar en la Argentina. A ver qué está diciendo el presidente, para ver qué está diciendo el presidente Alberto Fernández. Se concentra en un 85% alrededor del puerto de Buenos Aires. En verdad es un dato que debe preocuparnos mucho. Habla de lo poco federal que ha sido este país y habla de la enorme necesidad de federalizarlo. Porque en muchos lugares de nuestro país debemos desarrollar ciencia y tecnología para que esos lugares puedan desarrollarse mejor. Debemos desarrollar la mejor tecnología, por ejemplo, en torno al litio, para que todo el norte argentino pueda desarrollarse mejor con esa industria. Debemos desarrollar algo que tenemos muy desarrollado, que es todo lo que tiene que ver con la biotecnología y la biotecnología agropecuaria, para que todo el centro del país pueda producir mucho más de lo que necesitamos. Debemos desarrollar, lo veo ahí a Daniel Goyán, la tecnología médica para que todo el país tenga la mejor medicina y la mejor atención para los ciudadanos. Días atrás, entre esas 120 obras que anunciamos, dentro de las 5.000 que estamos desarrollando, anunciamos la construcción de un mega hospital en Neuquén, que va a significar el gran hospital de la Patagonia, que hace falta, que es necesario, y que va a dar mejor calidad técnica a los patagónicos en este caso. Con lo cual, en este país del que somos parte, que venimos creciendo, con muchas dificultades, siempre digo, a veces por momentos uno siente que son como demasiadas los obstáculos que se nos ponen. A todos los que gobernamos saben de qué les hablo, porque todos lo vivimos. Nosotros seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento. Y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse a la par.
porque eso es imperioso que lo hagamos, absolutamente necesario. Marcaba Axel cómo han desarrollado un programa para distribuir universidades y centros universitarios, y siempre cuento lo mismo. Debemos llevar la universidad a la gente, no tenemos que llevar a la gente a la universidad. Debemos llevar las universidades a la gente. La universidad de la que salimos Axel y yo se creó para que los porteños dejaran de mandar a sus hijos a estudiar a Córdoba, Chuquisaca y a Europa. Por eso crearon la Universidad de Buenos Aires. Y por eso hay que crear universidades y distribuir llevar la educación a la gente. Porque de otro modo a la gente se le hace muy difícil ir a donde se da educación. Estamos en ese terreno y vamos a seguir insistiendo en ese terreno. No vamos a claudicar. Tenemos una inversión muy importante en obra pública que vamos a continuar. Tenemos una inversión, ayer entregamos con Jorge Ferraresi el crédito número 60.000 para construir la casa propia. Días atrás, el 9 de julio, en Tucumán, dimos la casa 50.000, construida a una familia, 50.000 familias que con pandemia, con todo, con deuda, con todo lo que nos pasó, pudimos darle una casa. La semana que viene espero volar o viajar hasta Chapadmalal e inaugurar uno más de esos maravillosos edificios que Perón construyó para que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones en el mar, para que permitió que mucha gente del interior viera por primera vez de qué se trataba el mar. Quedaron derruidos, quedaron destruidos, los estamos levantando, los estamos poniendo en pie. Mañana, el 28, vamos a estar en Chapadmalal levantando uno nuevo para que lo disfruten argentinos y argentinas. Y al día siguiente me voy a ir con Omar a Santa Fe. ¿Saben para qué? Para que vuelva el tren que una Rosario con Cañada de Gómez. Como días atrás lo hicimos en San Luis, que vuelva el tren a los pueblos argentinos. Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado fueron muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, créanme que lo recuerdo, y en cada cana que tengo hay un problema. En cada cana además que gané hay un problema. Porque canoso he sido siempre, así que no le voy a echar la culpa a los problemas. Pero yo quiero decirles que a cada problema que tuvimos lo enfrentamos. Y cada problema que tuvimos lo sorteamos. Y que vamos superando problemas y empiezan a aparecer otros problemas, porque el mundo es dinámico y la realidad es que hoy no tenemos la misma realidad que teníamos un tiempo atrás. Nosotros, hace meses atrás, hablo de octubre, noviembre, veíamos crecer la Argentina pujante y decíamos qué suerte, ya la pandemia se está acabando y los problemas se van resolviendo y la Argentina está creciendo y avanzando. Y cuando todos creíamos que ese camino se allanaba, apareció una guerra que nos trastocó todo. Trastocó los valores de los alimentos, trastocó los valores de la energía y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros. Nosotros, cuando el mundo decidió globalizarse, muchos sintieron que era una gran oportunidad de que el comercio se abra y se mejoren las condiciones de desarrollo para todo el mundo. Y algunos pocos advertimos que también íbamos a contagiarnos los problemas de los otros. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Y yo soy muy consciente, en este día de alegría, donde nosotros apostamos a la ciencia y tecnología, invirtiendo 9.900 millones de pesos, que son parte de un total de 13.000 millones de pesos. De estos 9.000 millones de pesos, gran parte, más de 7.000 millones, son en equipamientos, en maquinaria, en instrumentos, que permiten
hacer más fácil el trabajo de los científicos y de las científicas. Esto que me llena de alegría lo hago en un contexto muy difícil que vive la Argentina y que yo no descuido y que yo tengo presente y por el que trabajo todos los días, porque así, como heredé una deuda de 100.000 millones de dólares que alguien tomó con acreedores privados y le puse el pecho y empezamos a resolverlo, yo le pido que recuerden, a ninguno de los problemas escapé. Superé esa deuda. Tuve que discutir con el Fondo Monetario Internacional y superé los problemas que el Fondo Monetario Internacional me generaron. Todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia donde nadie sabía cómo sobrellevarla. Le pusimos el pecho y lo superamos. Superamos la pandemia, volvimos a crecer, crecimos el 10,3%, creamos 1.200.000 puestos de trabajo, bajamos el desempleo a menos del 7%. Toda la economía se desarrolla, la obra pública no se paró en ningún lado, me lo cuentan los gobernadores, lo tengo cada uno. Si estoy mintiendo, levanten la mano y digan, me estás mintiendo. No se paró en ningún lado la obra pública. No se paró en ningún lado la construcción de viviendas. Y así nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4% interanual. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. Y lo vamos a hacer sin postergar la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Yo les pido... Nosotros somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también sabemos que somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores. Leía hoy en la tapa de un diario cómo están atestadas las guardias de los hospitales por adolescentes afectados tras el tiempo de pandemia que se ha vivido. Yo quiero transmitirle a cada argentino y a cada argentina que se quede tranquilo, que estamos trabajando, que como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4% de crecimiento de mayo no se caiga, para que la creación de trabajo siga existiendo, para que la puja distributiva esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados. Y lo que les pido a todos es que entendamos lo que nos está pasando, porque los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, el lugar que merece, y poniendo a cada argentino y a cada argentino en un lugar de trabajo. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor presidente de la Nación.
Bueno, a ver, ahí está Alberto Fernández. Bueno, ahí está Alberto Fernández. Digamos, uno piensa, bueno, se la está llevando al córner para llegar al fin de semana y elaborar algo durante el fin de semana, ¿no? Porque todo el resto no vale la pena, digamos, comentar lo que dice el presidente, porque evidentemente está ganando tiempo, me imagino, para que cierre la semana y, bueno, ver el fin de semana urgente con la ministra de Economía y el presidente del Banco Central, qué hacen. A ver, lo que quiero contar es lo siguiente. Estamos en una dinámica donde hay una corrida promovida por el propio gobierno. Y esto tiene que ver con la política monetaria, la política fiscal y la propia política, la interna política del gobierno. Y me voy a basar en esto, en citar lo que les decía, el informe, a ver si lo podemos poner ahí rápidamente, para así avanzo, de Manuel Álvarez Agis, que puntualiza, el ex viceministro de Economía de Cristina, hoy consultor independiente, y que, como les decía, Alberto Fernández quería en el Ministerio de Economía y no pudo ser justamente porque no había una orientación política de qué quiere hacer el gobierno. Ahí se ve el mail que envía Álvarez Agis a los clientes de la consultora y dice una corrida financiada por la política monetaria, la política fiscal y por la propia política. ¿Por qué la política monetaria? Escuchen justamente lo que venimos contando. Es insólito que en el contexto en el cual vos tenés un dólar que te subió 30% o más de 30% en lo que va de julio y dejó totalmente atrás la tasa de interés que se paga a los ahorristas de plazo fijo, lo que vengo contando. La última suba de la tasa de interés para los ahorristas de plazo fijo fue el 16 de junio y en ese momento los bancos hacían un cálculo respecto a cuánto tenía que estar el dólar para que vos pierdas con un plazo fijo con tasa de interés en el banco. Y el cálculo era que con la nueva tasa de interés de plazo fijo, que era 4,4% mensual, eso daba efectiva anual 67, 68%, si se iba renovando y poniendo permanentemente en la renovación, capitalizando los intereses. Bueno, el dólar, si uno hacía un plazo fijo a principios de julio, tenía que estar en fines de diciembre en 280 pesos, el dólar blue, para que uno perdiera con el plazo fijo. Si el dólar estaba arriba de 280 pesos, perdía con el plazo fijo. Si quedaba abajo, ganaba con el plazo fijo en pesos. Bueno, obviamente, eso tenía que ver con que había un dólar a mediados de junio, cuando todavía estaba Martín Guzmán, pero ya había empezado una corrida cambiaria de los bonos en pesos al dólar, estaba en 210 pesos. Entonces el cálculo que hacían los propios bancos para atraer a los clientes para que depositen en plazo fijo los pesos excedentes era que, bueno, que con esta tasa de interés, 4,4% mensual, había un recorrido para quedarse en pesos en el plazo fijo. Lo que ocurrió es que el dólar voló, está en 340, 345 pesos ahora, y obviamente la remuneración de los ahorristas de plazo fijo fue sepultada por la suba del dólar. Pero no solamente la suba del dólar, sino la aceleración inflacionaria. Vos tenés una tasa de interés de plazo fijo de 4,4% cuando la inflación en julio va a ser 7%. Estás desahorrando en el banco. Es decir, la plata en el banco está perdiendo poder de compra frente a la inflación, además de que la está licuando el dólar. Entonces, es urgente que el Banco Central tenga una política que se llama contractiva, que suba la tasa de interés de referencia, que encarezca y le dé más atractivo a los plazos fijos para que no ocurra el próximo paso, que corran al dólar, y sobre todo encarezca todo el crédito de la economía. ¿Para qué? Para que no haya nadie financiándose en pesos para correr al dólar. O para que los que tienen dólares, en vez de vender los dólares, incluso a estos niveles elevadísimos, se quedan con los dólares y se financian con una tasa de interés barata en pesos. Fíjense lo que dice Álvarez Agis. La política monetaria parece empecinada en regalar los pesos con los cuales se hacen las corridas en los dólares paralelos. Bueno, y muestra un gráfico en el cual se observa que la política monetaria es completamente expansiva porque hay tasas de interés reales 30%, 40% negativas por debajo de la inflación proyectada. Este es el gráfico. Es la tasa de interés de los adelantos de cuenta corriente
y de caución bursátil, es decir, distintos mecanismos de conseguir crédito, pesos en el corto plazo, financiándote, y es una tasa que está 35-40% negativa respecto a la inflación proyectada, es decir, te sale mucho más barato financiarse con estas tasas de interés y quedarte con los dólares que estar vendiendo los dólares cuando hay una suba tan fuerte del dólar. Pero no solamente es esto, sino que también hay una política errada del Banco Central respecto al crawling P, que son las mini devaluaciones diarias, es el otro gráfico, en el cual dice Álvarez Agis, con toda razón, además de tener una política monetaria expansiva en medio de una corrida cambiaria, la configuración de la política monetaria y cambiaria implica que la respuesta óptima del sector privado es tomar pesos para no vender dólares o bien tomar pesos para comprar dólares. Y encima de todo eso, la tasa de devaluación se encuentra, la tasa de devaluación diaria del Banco Central, el tipo de cambio oficial, se encuentra permanentemente por encima de la tasa de interés. Una diferencia que crece con el tiempo. Esa es la tasa de devaluación diaria que le están acelerando, 4,5%, casi 5% mensual. Queda por debajo de la inflación, por eso el dólar de 129, 130 pesos del Banco Central queda cada vez más atrasado y no hay dólares en las reservas. Pero además, esa tasa de devaluación diaria viene por arriba de la tasa de interés. Entonces uno dice, ¿para qué alguien va a soltar los dólares si todas las señales que está dando el Banco Central es financiate con pesos baratos para correr al dólar o financiate con pesos baratos y quédate con tus dólares? Es algo tan elemental y tan insólito que el presidente del Banco Central le venda a Alberto Fernández banca que esto es un problemita que tenemos y hay que llegar a septiembre cuando no tengo más los pesos, los pagos de energía, de importaciones de energía, porque la economía está bajo un estrés tremendo en medio de la crisis cambiaria, la corrida cambiaria, y puede ser peor si empiezan a correr, por ejemplo, los plazos fijos en pesos. Que alguien diga, bueno, saco los pesos y voy a correr al dólar blue o al dólar MEP o al contado con liquidación. La segunda pata de la crisis impulsada por el propio gobierno, dice Álvarez Agis, es la política fiscal. En la política fiscal ahora resulta que Batakis le dice a todos los que se reúnen con ella, Guzmán me dejó un desastre. Le dice, Guzmán me dejó las cuentas totalmente en rojo, totalmente gastando por acá, por allá, no sé cómo hacer porque tenemos la limitación de la emisión monetaria del Banco Central para financiar el Tesoro, estamos totalmente desbordados. Emitió un montón ya en esta parte del año y en la segunda parte del año, que es la mayor parte del gasto público, ya no tengo límite, no tengo posibilidades si no viola el acuerdo con el fondo, en medio de una corrida cambiaria. Dice Álvarez Agis advirtiendo sobre este punto. Y el ajuste fiscal brilla por su ausencia. La expansión del gasto público total en términos reales durante el primer semestre del año fue del 11%. Nosotros lo que veníamos diciendo, 12% el gasto público creciendo por arriba de la inflación. Y esta expansión no estuvo explicada por la disparada de los subsidios de energía exclusivamente, sino que todas las partidas del gasto público se dispararon en términos reales. Y concluye en este punto Álvarez Agis. La política fiscal no fue contractiva o de ajuste, sino todo lo contrario. Y este es otro de los componentes que alimentó la corrida en los dólares paralelos, en la brecha cambiaria. Segundo punto. Y ahora quiero ir al tercer punto. Y anclemos acá entre lo que Batakis está recién llegando como puede. Acá los responsables son los que tenía acá. Estaba Pelle y Martín Guzmán. Los responsables técnicos de cómo estamos en este momento en esta situación. Y los responsables políticos son, bueno, me lo corrieron, pero los responsables políticos son Alberto Fernández y Cristina. Dice respecto a la interna política que es otro de los elementos que impulsa la corrida cambiaria. Dice Álvarez Agis. Los agentes económicos del mercado y la sociedad en su conjunto se hacen la misma pregunta. ¿Cuenta con el apoyo de la vicepresidenta a la nueva ministra de Economía? Lejos de ser una pregunta anecdótica, el cuestionamiento busca responderse sobre el aval político de la nueva ministra para ponerle un freno a la expansión del gasto público en un contexto donde la economía real hasta junio venía creciendo.
Los primeros anuncios fiscales tuvieron precisamente ese objetivo. Sin embargo, los desarrollos posteriores y el silencio del ala kirchnerista del Frente de Todos sobre la figura de Batakis comienzan a sembrar dudas sobre el sendero fiscal de 2022. Y después dice Álvarez Yagis, parafraseando en tono irónico a Keynes: Argentina atraviesa una crisis económica de raíz absolutamente política y parafraseando a Keynes, la política puede permanecer irracional más tiempo que el que todos podemos permanecer solventes. La frase de Keynes es: los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que uno puede permanecer solventes. Entonces, cuando hay una situación de corrida, digamos, uno en medio de esa volatilidad, bueno, no puede aguantar y esperar el momento preciso para comprar y vender. Porque en algún momento, digamos, el bolsillo duele. Ahora, lo que plantea es que hoy la política es totalmente irracional. Y coincido absolutamente con ese punto y sobre todo sobre las dificultades para encontrar una salida si no se le da racionalidad a la política. Mientras las políticas fiscales y monetarias continúen siendo expansivas y descoordinadas respecto a la política cambiaria, lo que expliqué en términos técnicos al principio, será difícil que la brecha encuentre techo, es decir, será difícil que los dólares libres encuentren techo. Y dada la norma del Banco Central en materia de importaciones, me siento sobre las importaciones, no pago nada, me siento sobre los pocos dólares que tengo en el Banco Central y no pago, Argentina ingresó en un nuevo marco en el cual los precios de los bienes con alto contenido importado estarán cada vez más determinados por la dinámica del dólar paralelo. Es decir, no me está sirviendo para nada el ancla del dólar oficial. Me queda cada vez más atrasado. En algún momento voy a terminar devaluando desordenadamente por que me quede sin dólares, por la presión del FMI, porque la brecha es insostenible y potencia la escasez de dólares en el Banco Central. Termina diciendo Álvarez Yagis: sin cambios significativos, el país se dirige a un escenario de brecha e inflación demasiado altas. ¿Por qué cito esto? Porque no estoy hablando de un economista de la oposición, no estoy hablando de un economista del Fondo Monetario Internacional, no estoy hablando de alguien que la ve de afuera, sino estoy hablando de un economista al cual Alberto Fernández hace 10 minutos lo quería de ministro de Economía. Y le dijo que no. Si uno de alguna manera pudiera consultar, no sé, llamar ahí al lago de Cuomo, ¿no?, en Italia, y consultar, no sé, a Martín Redrado o a otros economistas que estuvieron en los sondeos respecto a la salida de Guzmán y la falta de un plan B y la desesperación del gobierno ese fin de semana, muy probablemente coincidirían con el diagnóstico, no con la solución. Cada uno tiene su receta y yo dije, la receta no es muy difícil de entender. La receta tiene que ser la coordinación de la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y sobre todo el aval político a un ministro de Economía teniendo el trasfondo del acuerdo con el FMI. Ahora, ¿cómo se sale de esta dinámica? Bueno, claramente es lo que tienen que resolver contra reloj, porque si no, el escenario solo puede agravarse. Y agravarse no es solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la economía real. Es decir, que el impulso que tenía la economía de crecimiento el año pasado, en algún momento, y ya lo estamos viendo en algunos sectores, ante una aceleración inflacionaria tan vertiginosa, termine languideciendo. Es decir, vamos a un escenario de más dólar, más inflación, menos consumo. Y de eso hay que salir rápidamente. ¿Cómo está ahora el mercado cambiario? ¿Qué es lo que se escucha en este momento en la City y qué es lo que está haciendo el Banco Central? Bueno, en este momento el dólar paralelo está en 345 pesos, el dólar para empresas, el contado con liqui, en 320 pesos, marca una baja de 12, 14 pesos respecto del día de ayer. En este último caso, en el dólar paralelo, hay una suba de 8 pesos. El Banco Central durante las primeras horas del día compró dólares. Ayer se liquidaron 150, 160 millones de dólares, pero te digo que toda la atención de Miguel Pelle, del director del Banco Central, es qué pasa con la oferta de dólares. Entonces, cuando vos me preguntás qué se está hoy, en este momento, viendo en el mercado, es si el gobierno en las próximas horas va a hacer algún tipo de anuncio para que los productores ojeros le vendan a las cerealeras y las cerealeras tengan, digamos,
una liquidación, liquidan a los 15 días, tenga una liquidación, una oferta de dólares importante. Ahora va a contar, ayer Carlos, trascendió que habría un tipo de cambio diferencial. Desde el gobierno salieron a voceros a negarlo, a decir que es un disparate. Es una medida que vienen discutiendo hace bastante tiempo, lo venimos contando, pero bueno, ahora va a contar Carlos si hay alguna definición respecto a eso. Es decir, si seguimos con los parches, que sea una medida aislada con eso, y no damos las señales que acá es fundamental dar. Ayer el Banco Central de manera no subió integral. las tasas. Ayer, no, como habíamos acá anticipado, no subió las tasas de interés. No subió la tasa de interés, tuvo 4 días de la semana de venta de dólares, de venta de reservas. Hoy parece que está cambiando, vamos a ver cómo termina en el día, porque siempre hay que ver cómo está al final del día. Están Marina del Poyeto, de la consultora EcoGo, y Walter Graciano. Gracias a los dos. Marina, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Estamos en medio de una corrida, bueno, yo citaba ahí a Álvarez Agis, potenciada en cierto aspecto también por el propio gobierno, pero ¿cómo ves la dinámica y qué es lo que en este momento debiera hacer el gobierno? Barrigo, estuviste cascoteando el acuerdo con el fondo, literalmente cascoteándolo. Estuviste muchos meses para llegar al acuerdo. En enero llegaste cuando el dólar marginal valía 210 pesos y la brecha valía 130%. Llegaste a un acuerdo que tenía un ajuste gradual, que tenía un ajuste que no tenía reformas estructurales, que no tenía devaluación de arranque y no tenía corrección de precios de arranque, y festejaste porque dijiste que no había ajuste y que ibas a ajustar con el crecimiento. Bueno, ese programa, que era un ancla para una economía que estaba totalmente desanclada, yo decía, estábamos pedaleando en el aire. Bueno, ese programa, digo, si querés, te generó cierta estabilidad financiera, entre comillas, de corto plazo, para un banco central que había recuperado reservas. El fondo te devolvió los dólares que habías pagado y te dio un poco más de dólares, y alguna expectativa de que si cumplías más o menos los lineamientos de corrección gradual del déficit fiscal y de reducción del financiamiento monetario, si rearmabas un mercado de pesos acorralado y con tasa negativa, que fue lo que fuiste haciendo, podías de alguna forma estirar el horizonte. Eso fue lo que pasó. Ahora, la política literalmente le pegó al acuerdo. O sea, la dinámica fiscal no la cumpliste, la dinámica de financiamiento monetario la empezaste a cumplir, pero se te rompió cuando te rompió el mercado de bonos hace unos meses atrás, un mes atrás. La dinámica de acumulación de reservas no la cumpliste. El programa era contractivo. Significaba que vos tenías que acumular reservas, reducir la absorción monetaria, la doméstica. El punto es cómo comprabas reservas en un contexto donde tu tipo de cambio no corregía de arranque, o sea, no baja. Tenías que encontrar algún mecanismo de asignación de esas reservas. Ese mecanismo no lo compraste, con lo cual tuviste más déficit, perdiste las reservas del Banco Central, y las metas nominales a las cuales te comprometiste, que tenían que ver con que el dólar no se atrase con la inflación. Acordate que el dólar se tenía que devaluar más rápido, que la tasa de interés sea positiva contra la inflación, y la tercera meta, que tenía que ver con la aceleración de la corrección de tarifas para reducir el impacto de los subsidios. Bueno, todas las empezaste a mover más rápido, pero sí fuiste sistemáticamente detrás de la curva. O sea, todo el tiempo devaluabas más rápido, acelerabas la inflación, pero ibas sistemáticamente detrás de una inflación que se te aceleraba. La tasa de interés la corregiste, pero la corregiste sistemáticamente detrás de la tasa de inflación que se aceleró. Y las tarifas recién ahora, después de la salida de Guzmán, subiste la tarifa, pusiste el aplicativo para que se inscriban quienes quieren mantener el subsidio, y recién después de la salida de Guzmán, cuando tuviste un paro de colectivos demandando mayores subsidios, subiste el boleto de colectivo. O sea, la verdad que están todas las variables de alguna forma desalineadas. Lo que te coordinó esto fue primero el despelote del mercado de pesos, de deuda en pesos, que ese más o menos lo suturaron con brocha gorda. Lo que no lográs suturar y no tenés mecanismos para suturar es cómo haces para poner a las pilas a los importadores que hasta ahora venían aprovechándose ese esquema de brechas, donde tomaban pesos baratos en el sistema financiero, compraban dólares baratos al Banco Central y vendían los afortunados en el mercado de precios descuidados y los no afortunados en el mercado de precios controlados. Bueno, ese esquema de apropiación de las brechas terminó cuando el Banco Central dijo: a fines de junio, ahora hay que acumular reservas. Y ahora hay que acumular reservas, todos los que compraron dólares de más no pueden comprar más dólares de adelante, y lo que estás viendo hoy es la búsqueda de cobertura. Búsqueda de cobertura en ROFEX, lo que tiene que ver con el mercado de futuros, búsqueda de cobertura directamente en el dólar marginal, en el dólar blue o en el dólar MEP, los que pueden,
bueno, eso te está generando una caída. Y búsqueda de cobertura en bienes, es decir, comprar cualquier cosa que tenga algún tipo de valor de dólar, cualquier cosa, de material de construcción, electrodoméstico, refugiar en stock de lo que sea. Lo que estamos viendo en distintos sectores de la economía, ¿no? Que es muy, muy impactante. En algunos casos, si se hacen operaciones con aceleración de precios. A ver, lo sumo a Walter Graciano. Walter, ¿cómo ves? ¿Hay algún techo? Los economistas hacemos algunos cálculos para decir, bueno, veamos el M3, que es los pesos circulantes, las cuentas a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, y los plazos fijos contra las reservas brutas. Eso nos da 410 pesos hoy, pero en realidad, mirá, estamos en estos valores y no están corriendo todavía los depósitos. Y además, reservas brutas, ¿para qué? Si las reservas netas del Banco Central, las que tiene verdaderas, serán 3.000, 4.000 millones de dólares, no 40.000 millones de dólares. Pero bueno, hacemos esos cálculos que decimos, bueno, miren, si no hacen nada, todavía hay recorrido. Otro cálculo que podemos hacer es, bueno, veamos el dólar real, el pico que alcanzó en octubre del 2020, 195 pesos el blue, si lo ajustamos por inflación al valor de hoy, 420, 430 pesos, es decir, que también podría por ese lado haber recorrido. Pero, ¿vos ves algún techo respecto al dólar en este momento o no tiene sentido hacer ese tipo de cálculos? No, Maxi, yo creo que en este momento esos cálculos no tienen mucho sentido. No tienen mucho sentido porque no estamos en un sistema de libertad cambiaria, estamos en un sistema de control de cambios, con lo cual hay que ver hasta dónde el Estado quiere realmente proporcionar dólares, sea por la ventanilla que sea. Ahora están generando una ventanilla turista, están hablando de una ventanilla agropecuaria y yo me estoy preguntando si realmente están pensando bien los rumores que hacen correr. Claro. Porque cuando vos empezás a todos los que te compran dólares a seguir vendiéndoles a 136 a los importadores, aunque sean pocos, les seguís vendiendo hoy a ese precio. Mientras que a los exportadores estás pensando en pagarles más, estás diciéndole al mercado, voy a dejar que aumente el déficit fiscal y voy a hacer que el mecanismo cambiario, el mecanismo de cambios en Argentina, el propio control de cambios, sea una fuente extra de déficit fiscal, cosa que hasta ahora no lo era. Yo creo que están totalmente perdidos, que vamos a una tasa de inflación más alta. No creo que en el corto plazo vayamos a un Rodrigazo. Si el fondo se nos cruzara, sí corremos riesgo de ir a un Rodrigazo, porque si el fondo nos obliga a pagar y no desembolsa, evidentemente estamos en un problema realmente muy serio. Pero por ahora descreo de que eso pase, aunque pensemos también que Guzmán era un miembro del establishment de Washington y se fue. Ya no lo tenemos. Nos va a doler no tenerlo cuando haya que hablar con el fondo. Y la gente del fondo que estaba dedicada al Western Hemisphere la pusieron en otro lado. O sea, ahora tenemos nuevos negociadores entre el fondo y la Argentina. Yo me pregunto si todo esto que pasó con Guzmán, en el fondo no es una forma de poder virar la política hacia la Argentina y poder hacer que la Argentina asuma realidades que se niega a asumir. A ver, Walter, esperamos un segundito. A ver si podemos mostrar un poquito los distintos dólares que hay. A mí me dicen que el fondo no va a terminar de gatillar la crisis total, acompaña como sea. Lo que pasa es que el fondo no puede acompañar la idea de que vos tengas un dólar financiero de estos valores de 330 pesos, pónganle el valor que quieran, y un dólar oficial de 130 pesos el mayorista, 129 y pico el mayorista. Es decir, una brecha cambiaria de 150%. Es decir, es muy difícil, nadie te la puede avalar, pero aparte porque es el camino seguro a que vos no puedas acumular dólares en el Banco Central, no puedas, decir, que siempre estés con una situación de imposibilidad y que estés en una crisis cambiaria permanente. No es que estabilizás una brecha del 150, 160%. Marina, ¿vos coincidís con esa visión? Y ni qué decir esta situación, donde el que puede pagar al exterior con la tarjeta en 240 pesos está teniendo prácticamente 100 pesos de diferencia y eso genera todo tipo de salidas.
si bien esta cuenta que el gobierno insólitamente ayer tomó como era el tema principal, a ver cómo hacemos, que lo venimos diciendo hace un año, venimos diciendo, che, no entra ningún solo dólar de los extranjeros que vienen a la Argentina, al Banco Central, porque vienen todos con billete y no vienen con tarjeta, pero esa cuenta de gasto al exterior serán 600, 700, 800 millones de dólares, potenciada obviamente en estos últimos 2 meses, no tenemos los datos de los últimos 2 meses, mientras que las importaciones son 8.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cuestiones en las cuales el gobierno mira en el margen a ver cositas chiquitas y genera una incertidumbre mayor diciendo vamos a hacer anuncio y no termina anunciando absolutamente nada. Pero no sé si coincidís, Marina, que el FMI ni nadie, medianamente racional desde el punto de vista económico, va a convalidar que la Argentina tenga dólares de 330 pesos y un dólar oficial de 130, digamos, que eso no es sostenible en el tiempo. Que no es que podés seguir mucho tiempo en esa dinámica si no lográs o bajar la brecha o tener un plan que integralmente suba el dólar oficial. Yo lo que digo es que en un país como Argentina, donde los dólares son del sector privado, no son como en Venezuela que eran de PDVSA, una brecha cambiaria, digamos, arriba del 100% se torna muy inestable, porque es confiscatoria. Es extraordinariamente confiscatoria. O sea, la brecha cambiaria es una transferencia de ingresos del que está obligado a vender dólares al que pueda acceder al dólar oficial. Si vos tenés importaciones por 75.000 millones de dólares, estás hablando de 37.000 millones de dólares de transferencia de ingresos de un sector al otro. Y eso es lo que estás viendo. O sea, este año va a traer 90.000 millones de dólares de exportaciones y el Banco Central no compró uno. Es terriblemente grosero. Ahora, mientras la brecha cambiaria se mantiene en la zona del 80% promedio, el modelo es hiperregresivo, es inequitativo, ponerle todos los adjetivos que quieras, pero puede ser estable. Una brecha cambiaria arriba del 100% te lo torna inéditamente inestable. Y cuando el dólar marginal sube al ritmo que está subiendo, no hay ninguna tasa de interés que te frene esa dinámica. Claro. Yo coincido con Walter en que para que haya un rodrigazo, o sea, la olla de presión está, ¿viste? La tapa está puesta y la temperatura está muy alta. Para que haya un rodrigazo vas a tener que sacar la tapa. Entonces la pregunta es quién saca esa tapa. Yo también coincido con vos, es que el Fondo Monetario se le fue el interlocutor que tenía, probablemente tenga algunas rispideces en el arranque, pero el Fondo Monetario, por un lado, no quiere ser el culpable de la caída en la Argentina, y fundamentalmente el Fondo Monetario tiene por delante desembolsos que son menores que los pagos que le tiene que hacer la Argentina al fondo, con lo cual los incentivos a dejar caer a la Argentina son relativamente bajos. El problema es que estamos esmerándonos activamente por caernos solitos. O sea, la dinámica que estás viendo estas semanas, o el anuncio que tuviste ayer, que no fue un anuncio en realidad, fue una operación de prensa que después terminó en los medios respecto de un dólar más alto para el exportador. O sea, todos los regímenes de tipo de cambio desdoblado que tuviste en el pasado eran exactamente al revés. Tampoco funcionaron, pero de un dólar más alto para el que le vas a vender. Es delirante, o sea, a la dinámica actual, donde además tenés, como vos mostrabas antes, un tipo de cambio oficial con un crawling creciente, ¿no? Una devaluación cada vez más alta, esta es la zona del 5, con una tasa de interés que está casi un punto abajo, en la zona del 4% mensual. Bueno, digo, literalmente está financiando la retención de la cosecha, o sea, literalmente está financiando el aumento de los stocks. No, está claro. El Banco Central le está diciendo, más allá de que no podés solo con la tasa de interés, como decís, pero le está diciendo, bueno, quédate con los dólares o soltá los pesos, pero no suelte los dólares. Porque, ahora, ¿se entiende? La tasa de interés pierde frente a la inflación, pierde obviamente frente al dólar paralelo, pero pierde también frente al dólar oficial, que es la dinámica que pone el propio Banco Central y lo que controla con el cepo. Entonces, la dinámica que es actual de brecha y con la dinámica de crecimiento que es actual, del tipo de cambio, digamos, marginal, la verdad que no es una situación que vos resuelvas solamente con tasa de interés. Vos tenés que reducir la brecha. El problema es que tenés un gobierno con un horizonte que es muy corto para poder tomar decisiones largas y con muy poca credibilidad, y pateaste el acuerdo con el fondo, que era lo que te podía funcionar como ancla, pero muchísimo tiempo hasta las próximas elecciones, lo cual te hace que esta dinámica cambiaria que estás teniendo, digo, sea totalmente insostenible. Esto es más situación, más brecha, menos crecimiento. Ahora, totalmente de acuerdo a lo que decís de la tasa de interés. Solo con la tasa de interés ni por casualidad alcanza. Tenés que, no sé, hacer volar la tasa de interés y es más, en algún momento generás todavía más incertidumbre porque decís, bueno, están...
no saben qué hacer. Traes más pesos en un contexto donde te sobran pesos. Ahora, coincidís conmigo que en este contexto de medio corrida, la tasa de interés es un balde de agua en medio de la casa que se está incendiando. Ahora, usá por lo menos el balde de agua, tiralo porque si no, no tenés nada. Digamos, lo que está haciendo el Banco Central es terminar de alentar que todos los que tengan la posibilidad de tener dólares, que no los vendan, y todo el que tenga peso o que corra el dólar, o que se desprenda de los pesos como sea. De nuevo, digo, Ahora, yo creo que no tenés horizonte para hacer un programa de estabilización como el que deberías hacer, o a lo mejor sí, pero digo, hoy no tenés ninguna definición dentro de la política. Política. Está claro. ahora es probable, pregunto, ¿es probable que, perdona Maxi, que el gobierno se empecine en mantener el dólar oficial pisado, salvando las enormes distancias con Venezuela, pues no tenemos nada que ver, pero es uno de los pocos países donde tenés una brecha cambiaria tan grande? En Venezuela se aferran a un dólar oficial que prácticamente no existe, considerando que lo que más se exporta, que es lo del campo, más allá de los tires y aflojes, no le queda otra que pasar por el dólar oficial. ¿Tiene margen el gobierno para no devaluar y seguir planchando el oficial? Carlos, Venezuela no tuvo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está bien, pero yo te pregunto... Nosotros estamos dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo te estoy en base a la comparación. Creo que la respuesta Maxi. a la pregunta es, Sí. en Venezuela los dueños de los dólares, el dueño de los dólares era PDVSA. PDVSA vendía los dólares al Claro. Banco Central aún con una brecha que llegó al 400% antes de irse a la hiper. Acá con una brecha en la zona de 150%, 140% como tenés hoy por hoy, el precio que recibe el exportador es tan Sí. bajo en relación al precio que de referencia que en algún momento va a tener un problema con la liquidación. De hecho, lo estás teniendo. Bueno, pero en definitiva, por más que acá los dólares sean de los productores, en definitiva, no le queda otra que terminar vendiendo. Es una cuestión de tiempo. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado. No te Pero va a es restar cierta, hacia es el cierta Banco la Central, diferencia la que no cuestión- son de PDVSA, pero no le queda otra que ir por el oficial y venderlos en algún momento. No hay espaldas en nadie para aguantar indeterminadamente Pero estamos esos diciendo activos. que te Con una podés... tasa de interés negativa, Te con una estás tasa de interés financiando que con tasa de interés del bajo tasa de 30% devaluación, te estás financiando. real y negativa. Sí, una cosecha no la financiás, Maxi. Está bien, cada uno... Bueno. Bueno, no sé. Tomás pesos al 4 y los colocás al 5% por mes. ¿Qué problema tenés? Esperás todo el tiempo que quieras. Bueno, pero creo en que todo si caso, estaba- en todo caso, por ahí Pelle debe pensar como vos, digamos. si me permitís, Maxi, Tendrá estaba tu misma pensando, impresión. estaba considerando un un agravio mecanismo ¿Eh? Es un agravio para para que mí. los Te estoy diciendo que debe pensar como vos el presidente del Banco Central. ¿Cómo es un agravio? Carlos, ¿cómo te tomas Sí, pero si personal? lo estamos Te estoy- cuereando No estoy cuereando, estoy analizando la... Pero qué me... A ver, pará un segundito, Carlos. Estamos hablando del presidente del Banco Central. Yo estoy analizando cuál es la actitud del Banco Central. Vos metés el tema Venezuela. Yo creo que esto No, no tiene salvando nada... las distancias, te dije. Bueno, pero yo creo que no tiene que ver con Venezuela. Tiene que ver con los desastres argentinos que lo conocemos y en la historia tenemos 50 años de desastre argentino. No necesitamos irnos a Venezuela. Entonces estamos viendo todo el desastre que es el desastre típico de fines de los 80. No estamos en el 2001, no hay problemas de descalce bancario como hay en el 2001, de endeudamientos cruzados peso-dólar como en el 2001. Estamos en fines de los 80, que terminó muy mal. Entonces estamos viendo y analizando técnicamente. Vos lo que decís, no sé si Pelle está pensando eso, pero lo que dice Pelle, que a mí me parece un absurdo total, pero es el presidente del Banco Central. A mí como economista me parece absurdo, pero es lo que le dice al presidente y vos estás ratificando un poco eso. Esperemos hasta septiembre, que en septiembre no vamos a tener un pago de importaciones, se van a terminar estos pagos que faltan, 2.000 millones de dólares de gasoil y 500 millones de gas, y ahí en algún momento lo que está retenido en Silo Bolsa me lo van a tener que vender tarde o temprano. Sí, exacto. Bueno, bueno, yo no tengo esa visión. Yo tengo, De hecho, y vendieron. es un poco lo que, vos comparás el año pasado y se vendió lo mismo. Se frenó ayer recién. No, se frenó desde principios de junio y se agravó desde el 2 de julio que salió. Mirá si no le queda, perdóname, mirá si no le queda otra que vender al productor que termina vendiendo una soja a 160 que en Chicago cotiza
arriba de los $500. Pero entonces vos decís que y no queda otra que venderla. es correcto lo del presidente del Banco Central, que espere que en algún momento van a vender. No, porque en el medio se te puede explotar todo, pero el productor no le queda otra que en algún momento tiene que vender. ¿Y a quién? Al dólar que quiera el gobierno y con las condiciones que le pongan, porque no maneja nada. Pero bueno. A ver. Walter, cerramos ahí. Sí, no, yo te decía, Maxi, que estaban considerando, antes de este rumor del dólar agropecuario, la posibilidad de lanzar un bono en dólares para que los exportadores liquiden cambio, le den los dólares al Banco Central y después puedan comprar un bono en dólares también, un bono de corto plazo, que el gobierno de alguna manera les iba a... lo mismo que hicieron cuando arreglaron el tema de la deuda. ¿Te acordás que arreglaron el tema de la deuda? Igualmente el dólar seguía subiendo en Argentina de una manera galopante. Tuvieron que salir a calmar a los fondos de inversión colocándoles un bono en dólar. Claro, pero son medidas muy puntuales que no van a solucionar el problema de largo plazo. Mirá lo que... Son medidas... ¿Cómo? No, mirá lo que estamos contando respecto a la oferta de dólares, ¿no? Nosotros contamos esta semana acá, y lo veo reflejado ahora en algunos diarios, que Newsan y Mirgor, las dos principales fabricantes de electrónica en Tierra del Fuego, que obviamente han entrado también en la volteada del freno de pago de importaciones, y ellos en todo el proceso productivo tienen 80% de insumos importados. Con los pesos estaban comprando poroto de soja para que se guarden los hilos bolsa en los campos, como una forma de refugiar los pesos. Como si iban con un depósito de 100 millones de pesos a un banco, no hay ningún banco que te toma un depósito UVA de 100 millones de pesos, ni de 10 por ahí o de 20, está muy peleado, pues los bancos no quieren tener depósitos indexados por inflación, pues no tienen a quién colocárselo. Entonces uno de los comportamientos era ese. Bueno, refugiate en todo lo que vos sabés que en algún momento va a subir de precio. O es lo mismo que tener dólares en la caja de seguridad. Yo creo que esa dinámica empieza a plantear ahora no solamente lo que ha visto permanentemente el gobierno, que es la demanda de dólares. ¿Cómo hago para reprimir la demanda de dólares? Y ha sido muy flojito el gobierno porque ha generado agujeros por todos lados. Es decir, ha habido sobrefacturación de importaciones, hay ahora un incentivo terrible a que las tarjetas en el exterior sea un dólar subsidiado y demás. Ahora, el problema ahora es de la oferta de dólares. ¿Cómo hacen los que tienen dólares que si los vendieran ahora en 340 pesos o en 330 o en 300 pesos, obviamente es un dólar muy alto, pero nadie vende? ¿Y cómo hace para que esos dólares vendan? Entonces, le está ocurriendo que tiene un problema ahora de la oferta de dólares. Y eso no es fácil destrabar si vos no tenés una política económica que genere mínimamente alguna orientación o que des incentivos puntuales, pero aún así no sé si lo podés destrabar. Vos, Marina, ¿cómo lo estás viendo? Yo coincido, o sea, yo creo que, a ver, lo que planteaba recién Walter de ofrecerles un bono en dólares a las... El Banco Central quiere una LELIQ en dólares para el sector agropecuario y el sector público también tiene bonos en dólares. En todo caso, eso de alguna forma está armado. Mi sensación es que lo que te está generando presión ahora es, por un lado, sí el freno en la liquidación, no tanto como el que debería ser dada la magnitud de la brecha y los anuncios, digamos, que empezás a encontrar. Fundamentalmente la larga cola de importaciones, de importadores intentando apropiarse de esa brecha cambiaria, digamos, comprando dólares oficiales al tipo de cambio. Esa cola hace que esos pesos que tengan busquen mecanismos de refugio. Esos mecanismos de refugio son lo que decís vos: te compro la soja y la guardo, lo cual te reduzco la liquidación de exportaciones, o te compro un bono en dólares de una empresa, o te compro un activo, o sea, busco mecanismos de refugio. Es lo que estás viendo. Los bienes están montados en una corrida donde tenés la corrida contra un precio que es el dólar, digamos, que el mercado percibe como barato, no tanto en términos de capacidad de compra de ese precio, sino fundamentalmente como contracara de la brecha.
O sea, hoy el dólar de arranque del gobierno, en vez de 130 pesos, debería ser algo así como 160 pesos. Estás hablando de 30 pesos de tipo de cambio. Pero la magnitud de la brecha, insisto, torna confiscatorio el esquema. O sea, no es sostenible No, políticamente un esquema con una brecha cambiar de estos niveles. Totalmente. La pregunta Y no hemos visto en ningún momento en la historia argentina una situación con esta brecha cambiaria que se solucione porque en algún momento te va a ingresar una oferta de dólares. Que dicho sea de paso... en noviembre del 2020 lo tuviste. En noviembre del 2020 el dólar tocó 210 pesos y en enero de este año valía 200 pesos. O sea, no, pero pará, Marina. En el medio lo que hubo fue con el dólar... No. Ya tenías la lluvia de dólar también en el 2020 y tuviste la... El 2020 con la pandemia no tenía lluvia de dólares. No, pero... Aparece la vacuna. No. Exactamente. Tuviste dos cosas. Desde fines de noviembre empieza obviamente la disparada del precio de las commodities, de noviembre 2020. Pero creo yo que ese techo al dólar blue, a los dólares libres, se puso porque ante esa situación Guzmán dice, se terminó la política monetaria expansiva total, 8 puntos del PBI de emisión monetaria, y entramos en un proceso en el cual a todos los que se habían inscrito en el IFE le dijeron no hay cuarto IFE. Bono de fin de año para jubilados y pensionados tampoco hay. Y entró en un proceso de ajuste fiscal realidad, Maxi, acordate lo que y fue, monetario muy grande el primer semestre del año. Más la expectativa de que iba a hacer un acuerdo con el fondo en marzo del 2021. Esa fue la expectativa. Después cuando se dio cuenta que había un montón de dólares que ingresaban de la cosecha récord con precios muy elevados del 2021, postergó un año más el acuerdo con el fondo. Exactamente, o sea, fue al revés, fue la disparada en la brecha lo que ordenó la política. La disparada en la brecha generó que Cristina mandara la carta hablando del bimonetarismo y generó que al día siguiente viniera la misión del fondo para negociar el acuerdo. Guzmán no dio ninguna señal fiscal. Guzmán, el día que avisó que se reestructuró la deuda sin holdouts, avisó que el déficit fiscal de 2021 iba a ser 4,5 puntos del producto. Terminó siendo 3 puntos del producto y ocultando, digamos, pesos dentro de las empresas públicas como las que tuviste. Yo lo que digo, la señal fiscal vino después y vino, digamos, y nadie le creyó. Pero la brecha la comprimiste, digamos, tuviste, digamos, si querés un poco de aire, volviste a perder ese aire con la elección, y, digamos, el intento de seguir pedaleando en el aire, pagándole al Fondo Monetario, y el juego de gallinas que tuviste, donde que sí, que no, que había acuerdo, que no había acuerdo. Está bien. O sea, Está bien. De todas maneras estamos en un proceso donde hay suba la tasa de interés en Estados Unidos, los precios de las commodities no están, digamos, con perspectiva para arriba, sino para abajo. El escenario es distinto. Pero de todas maneras, yo creo que hubo un volantazo muy grande de Guzmán. Y de hecho yo lo conté acá, que Guzmán mientras decía que en el presupuesto 2021 había 4,5% del PBI fiscal, se reunió con fondos de inversión de afuera y les dijo a todos que iba a ser 3 puntos del PBI el ajuste, que iba a ser un ajuste muy fuerte, que iba a ir a eso, y es lo que aplicó después durante el primer semestre, que se paró en la caja y bueno, y que Cristina terminó denunciando como el ajuste fiscal equivocado. Ese volantazo le permitió, para mí, estabilizar. Es cierto que también le ingresaron una cantidad de dólares que no preveían y que les permitió ir pagándole al FMI y postergar la negociación, ¿no? Un año más. Sí, vamos a ver si ahora el mensaje fiscalista de Bataki genera algún grado de credibilidad. Y si tiene el apoyo político. Marina, gracias, muy amable. Walter Graciano, gracias a los dos. Siempre muy interesante escucharlos. Ahora contás, Carlos, cómo es la dinámica esa y si hay algún tipo de proyecto con el tema para destrabar la oferta de dólares. Esto que dicen las cerealeras, que hay 9 millones de toneladas respecto a lo que es el promedio retenido en los campos y que eso de alguna manera significarían 6.000 millones o 7.000 millones de dólares adicionales, si hay alguna forma de que eso se acelere o no, o si verdaderamente esos dólares no están. Vamos a la rural, porque ahí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, los escuchaba detenidamente y mientras todo esto ocurre en el país, lo que ustedes describían respecto de la crisis que se está viviendo, mientras tanto aquí en la rural
se está llevando adelante la exposición que estuvo 2 años parada con una inmensa cantidad de gente. Como ustedes mismos pueden ver, realmente hay mucha concurrencia de público. A pesar justamente de las restricciones que se imponen en el bolsillo, la gente sale. Aquí la entrada está en general en boleterías a 1.000 pesos, excepto aquellos que tienen menos de 8 años. Los pibes que tienen menos de 8 años no pagan. Te hago una pregunta, un segundito. ¿Cuánto estás gastando en una salida en vacaciones de invierno, más o menos, para dejar en contenta a la familia? Y depende, más o menos. Acá la entrada la pagamos 900 pesos para venir hoy. Online. Online, sí. Y bueno, todavía en realidad nada porque no comimos, así que no te puedo decir nada, pero no sé, una lata de gaseosa 400 pesos pagamos recién. Para que más o menos tenga una idea. Y vas a estar con el presupuesto mucho más arriba de 400 pesos. Sí, por supuesto, sí. La verdad que no te puedo decir bien porque todavía no consumí nada, pero bueno, eso. ¿Fuiste al teatro, al circo, al cine? ¿Ya fuiste? Fuimos al cine y ¿Cuánto es el promedio de gastos? personas ponele no menos de 3.000 pesos. Cine y un pochoclo. Ahí no más. Mínimo. Sí. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que se está gastando aproximadamente para una familia tipo, una familia más numerosa. Imaginemos, Maxi, que la erogación es mucho más amplia. Vamos a ver si podemos encontrar justamente alguna familia que aquí... Seguimos caminando, fíjense la cantidad también de animales, ¿no? Estamos en el sector de granja, ahí tenemos vacas, toros, ovejas. Perdón, chicas, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Mediodía con Maxi, para el programa de Maxi Montenegro va 24. ¿Cuánto estás gastando aproximadamente en una salida de vacaciones de invierno? Y calcularle 3.000 pesos. ¿3.000 pesos para todos? No, por persona. Por persona 3.000 pesos, claro. Sí, entre viaje, entradas. Sí. ¿Cuántos son? Nosotros somos 4 porque mi marido está trabajando, pero... O sea que arriba de 10.000 pesos seguro. Sí. Y es por acá, no es irte a otro lado. Está todo tan caro que bueno. ¿Y cómo te impacta en el bolsillo? Imagino que impacta, pero en vacaciones de invierno no te queda otra. No te queda otra porque no sabes qué hacer con los chicos. Van al club, salen a comer a algún lado, con amigos, y bueno, y alguna que otra salida. Gracias, Fíjense entonces, Maxi, el promedio de una salida familiar por encima de los 10.000 pesos para 4 personas. Gabriel, realmente estamos hay hablando mucho de unas turista... vacaciones de invierno muy, pero muy saladas. ¿Mucho turista de las provincias viniendo también a la rural a recorrer? Sí. Se escuchan muchas tonalidades de diferentes lugares del país, pero también tiene que ver esta salida específicamente con las familias que viven en la ciudad y que pueden tener contacto con los animales que habitualmente, obviamente, no se ven. Aquí, por ejemplo, tenemos las vacas, más allá tenemos las ovejas, hay cabras, hasta hay búfalos. Vamos a preguntarle aquí al caballero, que lo vemos con boina, tal vez sea del interior. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para A24, para el programa de Maxi Montenegro. ¿De dónde vienen? De Salta. De Salta. Tucumán, somos. De Salta y tú. Sí. Bueno, estamos preguntando más o menos cuánto les está saliendo en promedio una salida en vacaciones de invierno familiar. ¿Cuánto te está saliendo para tu bolsillo? Unos 20.000 pesos por día, más o menos. 20.000 pesos por día. Sí. ¿Estás hablando de los gastos aquí en la ciudad de Buenos Aires o también en Salta? No, acá. 20.000. ¿Cuántos son? 3. Son 3. Sí. Bueno, realmente saladas estas vacaciones de invierno. La comida es cara, el alojamiento también, así que sí. Sí, comer cuánto local. sale, comer cuánto le cuesta comer, digamos, hoy. Por ejemplo, una salida, me pregunta Maxi, una salida, una cena no muy costosa o lujosa, ¿cuánto te está saliendo? 4.000 o 5.000 pesos. En la zona de esa de Retiro, de 9 de Julio, de Corrientes. En el centro. En el centro, sí. Tal cual. No, ¿Cuántos días te quedas? 4.000, 5.000 Venimos pesos. el miércoles y nos volvemos el domingo. Claro, perfecto. ¿Y tiene que ir cuidando pero el creo- bolsillo o creo no? que es ¿Ya por está haciendo persona. cuentas? Sí, por supuesto, sí. Sí, estamos con las apps del banco a ver dónde hay descuentos y todo eso, pero bueno, Bien. sí, es una vez al año, así que... Ahí está. Muchas gracias. 4.000 pesos por persona, entonces. Por Maxi, persona. veíamos Sí, por recién persona. una familia más de 10.000 pesos, Alguien entre creía. 10.000 y 20.000 pesos aproximadamente. Sí, 4.000 por persona. Pero bueno, estamos hablando de $12. Bueno, pero 12 nosotros cobramos en pesos. No, está bien, para que se dé una idea. Para que se dé una idea del tema de cómo ha quedado la Argentina. Barato. Claro, para el que viene de afuera, por eso está lleno de uruguayos, de brasileños, de paraguayos, de bolivianos, de chilenos, es decir, y también de turismo extranjero, europeo y de otros lugares, ¿no? Pero bueno, claro,
Este dólar es un dólar de locura, digamos, para lo que es los precios de la Argentina. Ahora, como decíamos antes, mientras la política se mantenga irracional, bueno, no es un dólar insensato. Es decir, puede valer cualquier cosa. A ver, vamos a ir salteando algunas cosas. Ahora vas a contar, Flor, qué pasa con el formulario finalmente para la segmentación de tarifas. Contame qué está pasando con los depósitos en dólares, que obviamente siempre decimos, hoy no hay descalce de monedas, pero siempre que ocurre una ampliación de la brecha cambiaria y el que tiene el depósito en el banco dice, bueno, lo saco del banco, vale 150% más caro. No hay ningún riesgo de que alguien te obligue en el banco a venderlo al dólar oficial, pero siempre empieza a haber una salida. Empezó siendo 60 millones diarios, después 100, ahora es un poco más la cantidad de depósitos en dólares que están saliendo del banco y terminan la mayoría en la caja de seguridad. Mirá, los depósitos en dólares venían estables desde el principio de año, sí, prácticamente sin movimientos. Al contrario, cuando los que compran en dólar ahorro lo hacen a través del home banking, dejan los dólares en el banco. Ahora, a fin de año, gente que tiene los dólares afuera lo pone en la caja de seguridad, lo pone en el sistema financiero porque ahí no están grabados por bienes personales cuando están en el sistema financiero. Ahora, cambió esta tendencia a principio de mes cuando Martín Guzmán renunció. Acá contamos que en un solo día se habían ido 180 millones de dólares. Fíjate, estos son datos oficiales. Hasta el martes, la salida de depósitos en dólares fue de 491 millones de dólares frente a un stock en total que son unos 15.600 millones. 491 millones desde el 1 de julio hasta el martes. Estamos hablando del 3% de salida de depósitos. No es relevante, pero bueno, claramente... Es una señal más de lo que está pasando. Una señal más de lo que está pasando, la incertidumbre. Para que te den una idea, a Cristina se le fueron en el segundo mandato, desde el 2013 al 2015, la mitad, había 15.000 millones, se le fueron la mitad, 50%, y no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolver los depósitos en dólares. Y después de las PASO de 2019, con el triunfo de Alberto Fernández, se fueron el 40% de los depósitos en dólares, había 33.000, terminaron en 20.000, abajo de 20.000, 18.000 millones, y tampoco hubo un solo banco que tuviera dificultades porque los bancos tienen la mayor parte encajados en el Banco Central y el resto prestado a los exportadores que cobran en dólares. Justamente con el dólar Blue Record, lo que pasó el miércoles, y estos no son datos oficiales, sino es un relevamiento entre los principales bancos del sistema, 80 millones de dólares cayeron los depósitos. Veníamos de un promedio de 40 millones por día antes de esta semana de la disparada del dólar y pasó salieron fuertes a 80 millones y 160 millones ayer. Lo que me dicen a mí es que los bancos, digamos, sabiendo que esto podía pasar, hubo más abastecimiento de billetes en las sucursales. Claro. Que a lo sumo puede haber algún problema si los billetes son de cara chica o cara grande, pero todas las sucursales están bien abastecidos por cualquier problema de este tipo. Bien, yo voy a contar de Carlos que están evaluando para incrementar la oferta de dólares. Pero ¿qué está pasando con el tema colectivos, Flor? Bueno, aumentan los pasajes de colectivos y de trenes. Esto ya lo anunció el gobierno, lo venía anunciando. Habíamos hablado de este tema durante la semana porque venían diciendo que iban a hacer un aumento del 40%, pero después tiene que haber un trámite intermedio, es una especie de audiencia pública, y después de ese trámite entonces se va a concretar en agosto y ya no en julio. Lo que se anunció ahora, de paso, es que el subte también va a aumentar, o sea, la ciudad de Buenos Aires decidió que también se viene el aumento del subte. No aumentaba desde abril del año pasado, no es lo mismo que los colectivos que llevaban 2 años sin subir, y en este caso también va a aumentar el 40%, pero esto quiere decir que se va de 30 a 42 pesos, que no es lo mismo que lo que sucede con el colectivo y con el tren, que está muchísimo más barato, así que va a modificarse el colectivo y el tren, pero en otra medida, aunque es el 40% también. Está Mario Vaca, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano acá en la ciudad de Buenos Aires. Vaca, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué está pasando con el tema colectivos? Ahora este aumento, hubo una reducción de frecuencias por el tema de retrasos en el pago de subsidios. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, mire, no, lo que ocurrió es lo siguiente. Las empresas hasta el día de hoy vienen percibiendo la misma compensación tarifaria, o sea, el mismo ingreso, porque bueno, la tarifa está congelada desde hace 3 años.
el mismo ingreso que percibían hasta diciembre de 2021. Por lo tanto, llega un momento que se agota la capacidad financiera de las empresas y no hubo más remedio a partir de esta semana de empezar a tratar de compatibilizar la cantidad de servicios con la disponibilidad de recursos con las que se cuentan. Esto provocó una reducción con idea de esperar a ver si el Estado empieza a acreditar los fondos que están pendientes. Quiero aclararle que el Estado ha calculado los costos para todo este año, los mayores costos, y ha calculado las compensaciones tarifarias que tiene que pagar para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2022. Esto está todo aprobado en una resolución, la resolución 443, que se publicó la semana pasada en Boletín Oficial del Ministerio de Transporte, pero el tema es que los fondos aún no se han acreditado. Seguimos con los mismos fondos congelados que teníamos hasta diciembre de 2021, que están hechos con precios de septiembre inclusive de 2021. Esta situación torna insostenible ya la posibilidad de financiamiento de las empresas y por eso se produjo esta reducción. Es fuerte lo que está diciendo, porque aparte viene justamente ahora el tema de la cuenta única y demás, están con tema de restricciones fiscales importantes, pero lo que usted está diciendo, bueno, si no vienen los subsidios hay problemas de funcionamiento. Y lo que estamos haciendo es poniendo las unidades en funcionamiento, las que podemos financiar. A mí me parece ese dato que nos dio el otro día gente de la Cámara, increíble, ¿no? Que hoy prácticamente el 90% de la facturación de una empresa de colectivos en el AMBA son subsidios estatales. Sí, así es. Mire, para que usted se dé una idea, si no existiera el subsidio, hoy el pasaje debería costar entre 140 y 150 pesos promedio aproximadamente. Los valores nominales de los pasajes hoy vigentes están entre 18 y 23 pesos. Ahora, cuando uno tiene en cuenta las personas que viajan que tienen atributos sociales como jubilados, beneficiarios de planes sociales, estudiantes, etcétera, más los boletos combinados por hacer segundo viaje, tercer viaje dentro de las 2 horas y demás, cuando uno termina haciendo la cuenta entre la recaudación de una empresa y la cantidad de pasajeros que transportó, le da una tarifa media real de 14 pesos. Claro. Entonces, claro, la cuenta es bastante simple. Vaca, gracias. Ahora, le aclaro algo, Maxi, perdón, le aclaro algo que viene a cuento. La idea esta del incremento del 40%, que ahora se está haciendo la consulta pública para que a partir del 1 de agosto entre en vigencia, ya venía estando pensado y además en las compensaciones tarifarias que están presupuestadas a partir de agosto ya está descontado eso. Bien. O sea que son dos temas separados, digamos. Vaca, gracias, ahí en la Cámara de Transporte Urbano. Está Fabián Rubino en el Mercado Central. Fabián, ¿cómo estás? Maxi, querido, buenas tardes. Muy bien, estamos en el Mercado Central para ver cuál es la reacción de la gente con estas subas que están dando en frutas y verduras. Más poblado, ahora vemos las zonas de las galerías de este sector del Mercado Central y obviamente el fin de semana es donde es la mayor atracción de la gente. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los puesteros aquí que está en este lugar. Sandra es una de ellas. Sandra, gracias por recibirnos. Bien, muy bien. ¿Cuál es la reacción de la gente ante el aumento de los precios? Y la gente viene un poquito asustada, pero ¿qué pasa? Cuando llega acá, ve los valores que nosotros tenemos, que es tan diferente a lo que es afuera, que la verdad que se van bastante conformes. ¿Y el consumo de la gente qué es lo que está privilegiando? Bueno, mira, en este momento lo que más se está consumiendo es morrón, que está en muy buena oferta. ¿Cuál es el rojo? Claro, mira, tenés 2 kilos, 300 pesos. Morrón rojo, todo fresco. Después la papa. ¿Papa blanca o papa negra? No, en este momento llevan más la negra porque es mejor calidad. Ajá. Y la tenés en 4 kilos, 300 pesos la papa grande. 4 kilos, 300 pesos. Menos de 100 pesos el kilo. Sí, menos, mucho menos. Después la cebolla, que es algo que en este momento está medio complicado. ¿Sabés, Maxi, que nos comentaban que la cebolla es lo que ha aumentado, lo que más ha aumentado? Es una de las que, sí. La cebolla en este momento, nosotros tenemos poca cebolla acá, está entrando mucho Brasil, pero tiene un costo muy elevado. Y bueno, acá la podés conseguir a la cebolla por 3 kilos por 350 pesos. Eso también, la gente viene y se encuentra muy asombrada por los valores que está afuera, kilo 200 pesos. Más Pero o menos. La gente evidentemente presta mucha atención a los números, no en los de antes. No. Ahora viene, mira mucho, busca mucho precio, camina mucho.
porque realmente todo el mundo te está explicando lo mismo, que no llegan con la inflación que estamos teniendo. Finalmente, en los últimos días, ¿cuál es el porcentaje de aumento en los productos que se han registrado, más o menos? No, y acá tenemos un 30% en algunos artículos, otros no. Otros se mantuvieron mucho. Lo que es todo verdura en este momento bajó. Tenés una baja en todo lo que es, mira, el brócolis, 3 paquetes te salen 200 pesos. El apio también bajó, que está 2 por 100 pesos. La selga se mantiene en 100 pesos el paquete. Espinaca también bajó, que estábamos una espinaca en 150 al paquete, hoy la llevas 3 por 200 pesos. O sea que hay bajas. Bien, Maxi, esta es la realidad. No sé si tienes alguna pregunta acá a la señora. No, simplemente si había más gente que habitualmente no iba al mercado central, que ahora está yendo, no sé, sectores de clase media y demás, que por ahí están haciendo compras comunitarias o yendo a comprar un poquito más ahí para hacer alguna diferencia y poder estirar un poquito el consumo mensual. A ver. Bueno, sí. Acá lo que estamos teniendo es un público de otro, antes venía más la clase baja y ahora estamos teniendo mucho público de clase media, mucha gente de capital que está viniendo a comprar, que antes no se veía tanto, antes venía más todo lo que es la zona de La Matanza, pero ahora toda la gente de capital se está volcando. Tenemos muchos clientes de clase media que vienen a comprar y se encuentran con estos valores y llevan bastantes cantidades. Ahí está. Bien. Perfecto, perfecto, bueno, Fabián. Dale, cualquier cosa nos comunicamos, te digo acá. Vemos que hay un poquito más de gente. Esta es la hora donde baja un poquito más la gente, pero... Estamos en el horario del almuerzo siempre. Siempre tenés la gente viene entre las 9, las 12 y después entre las 2 y las 5 de la tarde siempre hay más público. Gracias, señora, muy amable. Bueno, Maxi, la realidad en el mercado central entonces. Gracias, Fabián, muy amable. Disculpa, estaba chequeando que van a evaluar medidas el fin de semana. Efectivamente, medidas para el dólar. Ver qué hacer a partir del lunes. Pero tenés un último momento. Sí, noticia de último momento. Se pospuso, se suspendió la reunión que tenía pautada Alberto Fernández con el presidente de Estados Unidos, Biden. No se sabe cuál va a ser la fecha en donde se va a reprogramar, pero por el tema del COVID de Biden, finalmente no se va a hacer esa reunión, que se iba a hacer el martes, una reunión bilateral, y que era algo en lo que el gobierno estaba depositando muchas expectativas porque esperaban el espaldarazo de Biden para poder o renegociar algún término del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o que Estados Unidos mismo desembolse plata para algún programa específico. Todo eso queda congelado y lo que iba a ser la principal apuesta del gobierno para la semana que viene, por ahora no está. Reunión pospuesta de Alberto Fernández y Biden. Bueno, con más razón, ¿no? Lo que hablábamos, que Alberto Pelle decía, no, esperemos hasta septiembre para tomar alguna decisión y demás. Y Alberto Fernández decía, no, esperen a que vuelva a deberlo a Biden a Estados Unidos. Bueno, parece que lo de Biden no va a ser inmediato, con lo cual, con más razón, digamos, el presidente debiera tomarse el fin de semana, no para, qué sé yo, ir a como un asado o hacer esas cosas que se hace habitualmente el fin de semana a aquellas personas que no estamos en la función pública, sino para dedicarse a lo que hay que hacer en este momento estando en la función pública. El fin de semana para trabajar 24 horas al día para ver qué se hace a partir del lunes. Alto Verde, ahí en Termas de Riondo, 4 estrellas resort, con piscinas climatizadas, no justamente para el que está en la función pública, sino para el que está más relajado en las vacaciones de invierno, que se puede, después de todo, no es el que está tomando decisiones para 45 millones de argentinos, y relajarse y tomarse unos días de vacaciones ahí en Termas de Riondo. Tanda y ya volvemos. Que te den tanto crédito. Bueno, ahora entre Slotnick y Carlos González Prieto van a contar un poquito qué está evaluando para este fin de semana Alberto Fernández en términos de movida y sobre todo con Macatakis también, ¿no? Si va a haber algún tipo de medida o algún tipo de definición de la ministra de Economía o si alguien piensa apoyar algo de lo que tenga para decir Batakis, la ministra de Economía. Está José Luis Esper. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
no sé por dónde estás haciendo. ¿Estás en campaña, no? No, he venido a la sociedad rural a visitarla, exposición. Hoy además tengo un panel de discusión con Patricia Bullrich y Jorge Macri. He estado con el presidente de la sociedad rural, con parte de su comisión directiva, hablando de la problemática del campo. Nosotros estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, donde hay un montón de sociedades rurales a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, así que es continuar una relación que tengo de años como productor, como trabajador del campo, y además como economista y además ahora como político, como diputado. Discúlpame, vas a verte con Jorge Macri y con Patricia Bullrich en un panel. ¿Ahí hay un diálogo con Juntos por el Cambio? No es diálogo, es un panel donde hay una temática vinculada con el sector bovino. Bueno, yo soy productor también, así que lo conozco al tema. No sé de qué van a hablar Bullrich y Macri, bueno, pero no me es meto un en tema esa, muy técnico. No me meto en esa porque, viste, apenas alguien del espacio ese más de liberales o libertarios, no sé cómo llamarlo, tiene algún diálogo o algún tipo de acercamiento con dirigentes de Juntos por el Cambio, eso, que te está pagando la reta o que a vos te está financiando el otro. Empiezan las denuncias entre ustedes respecto a quién le paga la reta y quién recibe. Yo no abro la boca sobre esas cosas porque soy una persona adulta. Todos los que hablan de eso son loquitos que no tienen ni idea de lo que pasa. Digamos. Es más, vos viste que en psicología hay un fenómeno que se llama proyección, ¿no? Como ellos son larretistas, proyectan que todos son larretistas. Y si fuera larretista, ¿qué? Hablemos de las cosas que importan. Digamos, el país se está cayendo a pedazos. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? ¿Cómo estás viendo esta dinámica? La última vez que hablamos, ahora con el expert economista, ¿no? La última vez que hablamos de que, ojo, se está ampliando la brecha. No me acuerdo si ya se había ido Guzmán, que fue otro salto adicional. Pero bueno, ha cambiado esta dinámica donde veníamos en un régimen inflacionario muy elevado y también con una brecha cambiaria del 80, 90, 100%, y hemos pasado a la dinámica de corrida. Digamos, estamos en medio de una corrida cambiaria. ¿Cómo ves eso? ¿Qué posibilidades hay de que haya algún ancla en este momento, en este contexto? A ver, yo creo que acá, para esto si no lo para el gobierno con algo más o menos fuerte y dentro de lo que se puede hacer dado el curso a contramano que tienen en la cabeza, o sea, no lo estoy pidiendo que piensen como pensaría yo, le estoy pidiendo simplemente un poquito de sensatez para autopreservación. Yo diría, acá hay 3 cositas mínimas que el gobierno debería y puede hacer. Una es que entre el kirchnerismo duro y el albertismo se dejen de matar, particularmente que el kirchnerismo duro, el cristianismo duro, lo deje de matar al presidente Alberto Fernández, que después de todo lo dijeron ellos, presidente. O sea, no puede ser que Cristina lo esté bombardeando como lo bombardea Alberto Fernández de esta manera, es increíble. Vos agarrás C5N y desde ahí lo matan a Alberto Fernández, en C5N. Entonces esta pelea política tiene que terminar. La segunda cosa ya tiene que ver con lo económico. Yo creo que acá hay que eliminar el cepo, unificar todos los mercados cambiarios y a partir de ahí hacer un mecanismo de devaluaciones periódicas o flotación libre. Yo prefiero la flotación libre para que el dólar encuentre su valor de equilibrio. Eso va a implicar un salto cambiario muy fuerte y un salto inflacionario muy fuerte. Mi temor es que si continuamos con el cepo, esto implica una explosión directamente el año que viene o a fin de año. Y la otra cosa que hay que hacer para darle un ancla al nuevo tipo de cambio libre y flotante, yo creo que el ancla debería ser el gasto público. El gobierno debería anunciar un congelamiento, no de las vacantes, del gasto público nominal en pesos de acá a las elecciones del año que viene. Eso lo debería anunciar el presidente por cadena nacional. Ahora, vos estás planteando una dinámica que incluso algunos han discutido también cerca del gobierno, si es necesario hacer un plan de shock, qué hacer con el tipo de cambio oficial, bueno, lo fiscal, la tasa de interés y demás. Pero vos estás planteando una dinámica en la cual si vos te mandás sin algo integral, sin apoyo político y demás, simplemente a liberar los tipos de cambio, bueno, termina siendo algo suicida, digamos, porque se dispara bueno, por eso los te digo dólares, que tiene, termina por eso una inflación muy arriba del 100%. Por eso te digo que tenés que tener acuerdo político. Ningún gobierno resiste esa dinámica. Bueno, por eso, a ver, ningún gobierno resiste la dinámica que está llevando esto. Está subiendo 10, 20 pesos por día el dólar blue. Eso tampoco lo resiste cualquier gobierno. Ningún gobierno, perdón, lo resiste a esto. Yo lo que digo es que se dejen de pelear, que haya acuerdo político. Eso supone que se dejen de pelear. No es a lo Pimpinela, que dejen de cantarse mal el uno para el otro. Cuando hablo que se dejen de pelear, estoy hablando de un acuerdo político.
hay que convocar a los gobernadores, a los intendentes que ellos tengan por todo el país, y que Bataki o el gobierno se apoyen mutuamente en estas dos cosas económicas que hay que hacer. Flotación libre y congelamiento absoluto del gasto público nominal en pesos hasta las elecciones del año que viene. Si no, la dinámica se los va a comer vivo al gobierno directamente, no a la ministra de Economía. La ministra de Economía, la dinámica esta se la va a deglutir en algunas semanas. Pero si no hacen nada, después se lo va a comer vivo al gobierno también la dinámica esta. Por eso digo, olvidándome de lo que hay que hacer, porque hay que hacer otro país completamente diferente, pero eso no forma parte del menú del gobierno, hay dos cositas económicas que se pueden hacer, dada la gravedad de circunstancias, que requiere mucho apoyo político. Sí, es cierto. Sí, yo insisto, por ahí uno podía plantear unificación cambiaria o un esquema así, no sé, en marzo de 2021, cuando la brecha era 40, 45%, 50%, y estaba la expectativa por delante, el acuerdo con el fondo, justo un ingreso récord de dólares de la cosecha en precios récord y récord de cosecha y demás. Hoy me parece que hacer algo tan audaz, Maxi, sin ningún tipo de pero plafón justamente, de post, como te quedaste sin puede reservas, terminar medio pero es al espiralizándose. revés. No, pero Maxi, justamente, si a vos te va a entrar un chorro de dólares, te puede dar el lujo de decir, tengo reservas, entonces yo manejo el tipo de cambio, yo manejo la brecha. Pero cuando te quedaste sin reservas, que este es el caso que estamos hablando hoy, ¿de qué cepo estamos hablando? Si no tenés reserva para defender el valor del dólar que vos quieras tener, el oficial. Justamente cuando te quedas sin reservas, no es la lógica, es una cuestión lo que vos de ley decís de gravedad. pero ¿qué precio se me va a marcar a 140 si no estoy vendiendo dólares a 130 para importaciones? obviamente que el dólar va a pasar a ser el blue de 3.45, 3.50, el oficial, va a ser una mega devaluación, eso va a implicar un salto a nivel de precio, va a ir a 3 dígitos de inflación. Eso es cierto, eso va a ocurrir, pero yo lo que digo es mucho peor seguir con este sistema que implica una olla a presión donde vos la estás metiendo cada vez más presión. Un día te va a volar por los aires el dólar, la ministra de Economía y hasta el gobierno. Yo creo que estamos en una zona muy peligrosa ya, muy peligrosa. Y mirá, y me estoy olvidando de pedirle a este gobierno de descerebrado directamente que hagamos algún día las cosas que Argentina tiene que hacer para dejar de ser una villa miseria como la que se está transformando, que es comerciar con el mundo, achicar el Estado y reformar todas las leyes laborales. No le pido eso, que es de todo sentido común si se lo pidiera. Le pido, mirá, hace algo para que no te prenda fuego a lo gonzo vos. Espert, gracias, muy amable. Ahí está José Luis Espert, de Avanza Libertad, muy fuerte. Está Belén Bianchi en Córdoba, en Carlos Paz. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Bueno, ya llegando a un nuevo fin de semana con picos que vuelven a ser altos, repetidos al anterior, hoy 75% de nivel ocupacional, pero el fin de semana es justamente cuando el número comienza a incrementarse. Y algo que empieza a ayudar mucho es el tema del clima, Maxi, porque hay gente que ya tiene reserva, que ya lo había reservado con anticipación, y hay gente que va acompañada por el clima. Si está lindo el fin de semana, aprovecha y sale. Hoy 23 grados y ya para mañana marcan máximas que van a estar rondando los 26 y 27 grados, y reiteramos, es lo que ayuda también a que la gente pueda salir. Los precios hoy, Maxi, están acompañando bastante también a esta salida justamente del turismo. Estábamos haciendo un promedio recién aproximadamente de lo que podrían gastar dos personas, hablando de una pareja, contando las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, en este caso un hotel, base doble y un entretenimiento, es alrededor de 25.000 pesos. Para un turista a lo mejor, bueno, está acostumbrado, le puede parecer alto o un poco normal, podríamos decirlo, pero para un extranjero estamos hablando de alrededor, al cambio blue hoy en día, de 74, 75 dólares por dos personas, ¿no? Teniendo todo esto que reiteramos recién, las 4 comidas, el alojamiento y un entretenimiento diario. Belén, bueno, no hay tanto turista extranjero. Vos me decías que había uruguayos, en todo caso, ahí en Carlos Paz, chilenos y demás. Pero claro, para un turista extranjero, cada vez que ve estos vaivenes del dólar, es que se le abarate increíblemente todo de la noche a la mañana. Fíjate, alguien que viene con $1.000, que hace 2 semanas los cambiaba, eran 250.000 pesos, ahora son
330.000 pesos, es decir, 80.000 pesos de diferencia en pocos días, digamos, ¿no? ¿Estás viendo ahí cuando hablas con los turistas extranjeros que efectivamente les resulta todo muy, pero muy barato? Sí, totalmente, Maxi. Incluso hubo un tiempo, hace años atrás, donde se veía también esto. La movida más que nada del turista del país de Uruguay, ¿no? También, por supuesto, Chile, hay brasileros, pero más que nada Uruguay. Luego de varios años ya no se veía tanto al turismo, por lo menos en Villa Carlos Paz, ¿no? Sí, en otros lugares de la Argentina por ahí es mucho más común. En Villa Carlos Paz por ahí es más común ver al turista del país, de Argentina. Claro. Pero en este caso estamos viendo a mucha gente de Uruguay, no solamente que está en esta temporada de invierno, que estuvo en la temporada de verano y que ya comienza a llamar por teléfono, a hablar justamente por reservas, no solo para vacaciones de verano, Maxi, sino para los próximos meses. Belén, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Belén Bianchi desde Carlos Paz. Bueno, ¿qué está pasando ahora con los dólares financieros? 341 pesos el dólar paralelo y el otro, el dólar al que... Más importante, el contado con liquidaciones de las empresas. 320 pesos. 320. Ese está un poco para abajo. Sí, porque, ayer estaba a 334. Claro, ayer tomaron algún tipo de... una serie de medidas que no tiene sentido explicar técnicamente, pero eso genera un poquito más de oferta ahí. Que empresas que estaban con una posición de dólares en el exterior tengan que achicar sobre sus cuentas propias esa posición de dólares y ahí generás un poquito de oferta. Pero es un mercado que un volumen importante, 60 millones de dólares, ha llegado a mover 100 millones de dólares diarios. Sí, por día. Es decir, con la compra-venta de dólares. El dólar MEP, que es el dólar de dolarización en el banco... 10 pesos abajo, 310 pesos. 310 pesos. 10 abajo de este que estamos hablando, del contado con liqui. Igual toda la expectativa ahora en el mercado es si el gobierno el fin de semana va a tomar medidas para que haya más oferta de dólares en el canal oficial. Además de ratificar el ajuste fiscal de Batakis, digamos. Ratificar, Batakis dijo no se cambian las metas con el FMI, hay que cumplirlas y está diciendo eso requiere un ajuste fiscal fuerte y sobre todo de emisión monetaria del Banco Central. Eso es lo que van a estar discutiendo este fin de semana. Hubo una reunión en las últimas horas entre Batakis, Pelle, el jefe de gabinete, para definir a ver si el fin de semana hacen anuncios con medidas de este tipo. Ahora la seguimos, tanda y ya volvemos. Bueno, a ver, está Julio Insuani, que es el presidente de la Cámara de Electrodomésticos. Hay aumentos importantes. Julio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando con el precio de electrodomésticos? Y bueno, mira, nosotros estamos pasando una situación, como todos los rubros, no muy complicada, porque no hay un panorama del gobierno donde tengamos un precio referencial. Hoy las empresas no están vendiendo porque no saben cómo se van a posicionar los nuevos precios, no hay reglas claras del gobierno, y entonces eso hace que, bueno, hoy día no tengamos reposición y nos cueste tener un precio de referencia de los productos, ¿no? Claro, y eso genera faltantes en algunos casos y en otros casos el que vende cubre algún precio, algún aumento adicional. Claro, porque tenemos dos problemas. Uno, bueno, que se está dando y que ya veníamos a veces con el faltante, por esto que el gobierno hoy impide lo que es importar. Hoy prácticamente todos los productos tienen algo de incidencia de lo que es de importación. No saben los importadores, las mismas fábricas no saben a qué valor va a tener el dólar para los insumos. Entonces eso hace que hoy no quieran vender y tampoco puedan fabricar porque no tienen esa cadena de ingresos. Entonces no está pasando esto. Hoy no tenemos una referencia. Claro, pero por ejemplo vos en tu negocio tenés, no sé, 15 cocinas. Y en todo caso, esas, bueno, en algún momento tenés que venderla. Ahora, ¿le pedís al fabricante para reponértela y no te da precio? Claro, correcto, como decía. Aparte, nosotros necesitamos vender porque todos tenemos una estructura. Y claro, tenés que pagar. ¿Qué pasa? Que lo que te parece que ayer fue bueno, mañana es malo. Entonces vos estás vendiendo un precio de referencia de lo que a un cálculo, porque las empresas te dicen, mira, no tengo precio. Nadie se anima a decirte y por ahí te dan un precio a la mañana y a la tarde te dicen, mira, ese precio no va más. No encuentran respuesta del gobierno, ¿no? O sea, van al gobierno, las grandes fábricas
a ver qué es una devolución, cómo va esto para adelante, y esa es la preocupación, que no hay ninguna respuesta. Incluso hay disidencia adentro del mismo gobierno, en distintos sectores. Uno te dice una cosa, otro te dice otra, y eso la verdad que preocupa. Fíjate que está un poco que abre el presidente, que nos tiren un poco las reglas, que hagan algunos, y no, te sale con más de todo un discurso que parece un discurso de campaña, hablar de hotel Chapalmalal, de universidad, de un tren de Cañada de Gómez a Rosario, cuando lo que necesitamos es saber algo más de economía. Ahora, Isuani, te pregunto puntualmente, por ejemplo, yo todavía veo online que hay, en el caso de electrodomésticos, sigue habiendo o ahora 12 o sigue habiendo, no sé, 3 o 6 cuotas sin interés. Ahora, cuando uno compra, digamos, a casa de electrodoméstico a través de online, después hay que ver si efectivamente te entregan o te respetan ese precio. ¿Eso es lo que me está diciendo? En el caso de la venta, sí, como decís vos, hay muchos comercios que están vendiendo, y nosotros mismos también hemos tomado la decisión de seguir vendiendo, porque tenés que cubrir ese presupuesto para que las empresas funcionen. A las fábricas le pasa lo mismo. Hay empresas que dicen, bueno, puedo fabricar una cierta cantidad de aire acondicionados, pero voy a hacer el 30% porque no, como para sostener la fábrica. Lo que sí están vendiendo online, creo que por lo general calculo que si son portales importantes y empresas tradicionales que el producto llega, lo que sí a nosotros nos está pasando es que hemos tenido reestructuración de compras ya hechas a nuestros proveedores, aire acondicionado, televisores, donde nos llaman para decir, mira, el precio que yo te vendí no llego, vamos a tener que ponernos de acuerdo, y eso a veces no ha pasado. Hoy ya se naturalizó que te pongas del precio que vos compraste, que la empresa no te lo pacte porque no puede y tengas que recuperar todo eso. Y a lo mejor vos vendiste con ese precio pensando que ibas a reponer a ese precio el televisor, y hoy te encontrás que no es el precio que vos pensabas reponer. Claro, de reponer. Entonces, Está claro. No, es una gran incertidumbre que hay que despejar cuanto antes para que siga funcionando la economía. Julio, gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, Carlos, dale, dame la información con el tema del campo y lo que se estaba barajando en el gobierno. Sí, esto arranca ayer con una ola de rumores muy fuerte, donde, ¿qué decían los rumores? De hecho salió, como nos contaba Claudio, a desmentirlo el Banco Central de la República Argentina, que como el gobierno necesita dólares, crearían una especie de ventanilla con algún tipo de cambio un poco más favorable para el campo, para incentivar la liquidación de soja que tan bien le viene al gobierno. ¿Cuál fue la reacción? Por un lado, el Banco Central, que sale a desmentirlo categóricamente. Por otro lado, los exportadores, que dicen, ¿quién me va a vender un kilo de soja cuando con esta incertidumbre encima toma tanta fuerza este rumor que pueden cambiar el tipo de cambio para que liquiden más granos? Sumado a esto, hace un rato lo escuchábamos, Alberto Fernández sale a rechazar la idea, diciendo no me van a torcer el brazo, acusando al campo que tiene 20.000 millones de dólares sin liquidar, con lo cual la expectativa respecto a medidas, en principio, cuando uno hace un análisis de la información, no debería estar orientada a una ventana para que liquiden los dólares del campo, porque Fernández dijo no me van a dar el brazo a torcer. Por otro lado, no hay hoy, esto lo tenemos chequeado, ninguna reunión entre los exportadores y el gobierno. El presidente de la Cámara de Exportadores, que siempre negocia estas cuestiones, está terminando de almorzar en este momento en la rural de Palermo con senadores de la oposición. Nos dice que no hay ninguna reunión prevista, pero la incertidumbre permanece. ¿Y eso qué hace? Que se frenen naturalmente las liquidaciones de divisa. Aunque si vos analizás lo que pasó desde enero a hoy, no es que ha bajado. Como decíamos al principio, empezó a bajar la liquidación fundamentalmente en los últimos días. Maxi, para complementar esto, en este momento en el gobierno hay distintos tipos de reuniones, distintos tipos de agendas donde están analizando técnicamente algún tipo de medidas para frenar el dólar, y esas medidas se podrían anunciar el fin de semana. La decisión política última todavía no está tomada, pero en distintos estamentos del gobierno están barajando reuniones técnicas sobre qué medidas se podrían instrumentar. Por ejemplo, adentro del directorio del Banco Central se está analizando medidas.
También está interviniendo en este proceso Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. En el proceso, claro, por el tema legal, digamos, no porque sepa del tema económico, sino por el tema legal. Flor, una línea. Más de 2 millones de personas se anotaron en el formulario para recibir el subsidio, mantener el subsidio de luz y gas. Este es lo último que informa el gobierno. Recordemos que hoy los DNIs terminados en 3, 4 y 5 son los que pueden anotarse y a partir de mañana 6, 7, 8 y 9. De todas formas, a partir del miércoles que viene van a poder todos los que no lo hicieron hasta el momento volver a meterse. Bien. Dólar en este momento, el paralelo, 338 pesos. O sea, prácticamente es el mismo precio que teníamos en el día de ayer. Y el otro dólar, 320. Son 14 financiero. pesos. Y vos también tenés que estuvieron Batakis con Pelle viendo a ver si toman algún tipo de medidas. Analizando medidas para el fin de semana, tema dólar en el eje central. Bien, gracias. Nos estamos retirando. Ya está llegando Robertito. Robertito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ya para... ahí está Mariano. Está bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tipo ladrón sin destino estás. ¿Vos veías eso, Robert Wagner? Sí, soy tipo de los Avengers. Hace mucho tiempo. Vos eras... no habías nacido. En la década del 70. Sí, pero no, que no. No, me gustan los simuladores. Ay, ¿cómo se llaman estos? Los Time Appeal. ¿Cuáles eran? Los Vengadores. Los Vengadores. Sí, también. Ese estilo. Ese estilo, sí. Lindo lo tuyo, ¿eh? 338, ¿cuánto? ¿Lo que costás vos todo el tiempo? No, gracias a la gente de Varonil, que siempre me Pero pará, que te falta una cosa importante. ¿Qué cosa? Date vuelta, no te asustes. Sí. Los pitucones, mirá vos. Ah, viste, sí, la onda. Siempre igual, ¿eh? Sos pitucón vos, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿De qué zona naciste? 18 de noviembre. ¿Pero de qué zona? ¿De qué parte? Zona ahí de Belgrano, Núñez. Ok. Capital, ¿qué querés que te diga? Bueno, querido. ¿Qué querés que te diga? Es así. ¿Qué cosa? ¿Qué colegio fuiste? No, bueno. ¿Al Belgrano de Expo? No, al Buenos Aires, al Nacional Ay, sorry. Ay, es del Nacional. Pero por favor, con una embajadora. ¿Estás nervioso? ¿Fin de semana qué vas a hacer? ¿Vas a jugar a dónde? Sí, un poquito al tenis, lo que sea. ¿Siempre juegas al tenis vos? Sí, cuando puedo, ¿viste? ¿Dobles haces? No, trato de hacer de single. Ay, qué aburrido tú. No entendí. Se quedan con Mariana, que está ahí esperando, y también con Roberto. Hizo el match point, menos mal que no fue un ace, porque si no te doy, ¿eh? Ahí está, quédense, chao.